¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Esta noche les invitamos a conocer la historia de una de las grandes construcciones de la provincia, el Puente de Hierro de Carrizo de la Ribera, a punto de cumplir 125 años. Y de aniversario están también dos de los referentes de la sanidad privada de la ciudad de León, HM San Francisco y HM Regla. Y por último, una propuesta artística en la Fundación Cerezales que nos hace plantearnos la convivencia entre seres humanos y animales con el riesgo de la extinción para ambas especies. Aquí comienza Informe León. En 2020 cumplirá 125 años de historia uniendo las dos orillas del río Órbigo. El Puente de Hierro de Carrizo de la Ribera es una auténtica obra de ingeniería con similitudes en la forma de trabajar el hierro a la mismísima Torre Eiffel. Sin embargo, el paso del tiempo ha dañado su estructura. Los informes técnicos hablan ya de retirar el tráfico de vehículos y peatonalizarlo completamente. Es la imagen de inauguración del Puente de Carrizo. Era 1895 y los vecinos del pueblo estrenaban un vial que comunicaba los dos márgenes del Órbigo. En la fotografía del que se convertiría en el símbolo del pueblo, el alcalde de Carrizo de aquel entonces, el gobernador y el ingeniero que hicieron posible su construcción, rodeados de algunos vecinos. No hemos encontrado absolutamente nada de aquello. Lo único que tenemos es la fotografía del acto de la inauguración, en la cual está el gobernador en aquel momento de la provincia y otra serie de autoridades que inclusive no sabemos ni quiénes son. Se unía así Carrizo con Villanueva de Carrizo, después de que las crecidas del río Órbigo destruyeran algunos puentes anteriores construidos en madera. Puentes de madera que lógicamente con la crecida del río pues se los llevaba. Entonces sí que hubo varios intentos, hubo varios concesionarios para hacer la obra. Una zona que era incluso una vía pecuaria importante para la Cañada Real de Merinas. Algunos historiadores tienen datos de cobranzas de paso del puente y aparte que esto es una cañada real. Es decir, que han pasado por aquí ovejas, vacas y de todo, por eso siempre ha existido la necesidad de que haya un puente. El nuevo puente se proyectó en hierro. El proyecto lo firmó el ingeniero don Manuel Diz Verdedóniz, que también realizaría el ensanche de la ciudad de León en 1898. Las obras del puente se llevarían a cabo entre 1889 y 1895. Su celosía llama poderosamente la atención por las similitudes con edificaciones tan importantes como la mismísima Torre Eiffel. Aquí se dice inclusive que muchos de los operarios que estuvieron en la Torre Eiffel estuvieron aquí haciendo este puente, o sea que realmente sí tiene unas connotaciones con la Torre Eiffel. Y bueno, pues lleva la misma estructura, aquí no lleva tornillos, son todo machimbrado como es la Torre Eiffel. Este puente no fue proyectado por Gustave Eiffel, pero sí seguía su mismo estilo constructivo. Solo hay que ver el tipo de estructura de la Torre Eiffel, en las uniones, de cómo es esa estructura de hierro con las uniones de este puente de hierro. La estructura es más conocida como Puente de Carrizo, al contrario de lo que ocurre con otros apelativos populares o comunes, como puede ser el Puente Viejo, Puente Nuevo o Puente de Hierro. Con 150 metros de largo, las crecidas que poco a poco fueron modificando el cauce, desplazándolo hacia los lados, obligó en 1912 a ampliarse 15 metros más, pero esta vez fue el hormigón el material empleado. O sea, cuando la gente viene a Carrizo, lo primero que dice es, hombre, al llegar al Puente de Hierro, y el Puente de Hierro, o sea, es algo que para nosotros es tremendamente querido. Todo un ejemplo de ingeniería del hierro que ha sobrevivido hasta nuestros días, pero no sin polémica y sin un notable deterioro. Todo el tráfico que ha soportado el puente, lógicamente ha ido destruyendo, y aparte que hay muchísima humedad, que el caudal del río ha llegado a tener muchísimo caudal, que hay muchas crecidas en este río. Y hombre, a ver, es un puente de hace muchos años que se ha ido reformando, pero no quita para que el día a día
le afecte mucho. Desde hace unas décadas es palpable el óxido, sobre todo en las zonas inferiores del puente, y los problemas que sufre el firme en las juntas. Un costoso mantenimiento que lastra las arcas y los presupuestos de este pequeño ayuntamiento. El mantenimiento de esto para el ayuntamiento es gravoso porque realmente hay que estar poniendo alquitrán cada poco porque se deteriora mucho, se mueve muchísimo, entonces se deteriora y hay que invertir todos los años en el puente. Y aparte de eso, la parte por debajo del puente está el hierro está muy oxidado ya, se ha marchado parte de él y tiene enormes problemas. Porque hace unos años el puente pasó a manos del consistorio. Los problemas en él obligaron a desviar el tráfico de vehículos pesados que lo hacían incluso moverse. Se hizo con la construcción de una variante en otro punto del pueblo, que incluso minimiza el tiempo con respecto al puente regulado con un semáforo que tarda algo más de 4 minutos. Pero aquella decisión provocó las protestas de los vecinos, porque el proyecto de la Junta de Castilla y León proponía incluso el desmantelamiento del centenario puente de hierro de Carrizo. Cuando se hizo la variante, lo que querían hacer era un doble puente, es decir, colocar un puente al lado de este para que este quedara pues, simplemente peatonal. Y la mayor parte de los vecinos no querían eso, querían tener su puente. Llegó incluso a crearse una asociación llamada Puente de Carrizo, que llevó a cabo distintas acciones de reivindicación y protesta. Por fin, en 2006, la Consejería de Fomento aprobó el proyecto definitivo que respetaba el puente. Tras ese momento se han realizado obras de reforma, pero el vial sigue sufriendo los efectos del tráfico. Rehabilitaciones con la limpieza profunda de fábrica y metales con agua a presión o con chorros de arena. Regeneración de zonas de piedra, con incluso de morteros para fijar piezas. Los turismos siguen circulando por él, a pesar de que parte de la calzada se utiliza para un carril de peatones y bicicletas. Y una de las cosas típicas de este puente, de la parte de hormigón, es que tiene unas balconadas. Y ahora mismo las balconadas están hacia el lado de donde pasan los coches y la gente espera a que pasen los coches para irse a esas balconadas y ver el río, ver todo el paisaje que engloba este puente. Los estudios técnicos recientes avalan que la mejor solución para su conservación sería peatonalizarlo de forma completa. El deterioro es muy avanzado y que en teoría para que esto se mantenga hay que hacerlo peatonal y pensamos que incluso en esta legislatura intentarlo hacer peatonal. Pero bueno, esperamos al informe que nos den los técnicos, el informe final. Los técnicos ya nos están diciendo que habría que quitar el tráfico rodado para mantener esto. Y como la idea del ayuntamiento es mantener el puente, por lo que decía anteriormente, que es una de nuestras señas de identidad, o sea, estamos intentando mantenerlo a toda costa y para mantenerlo probablemente en su momento haya que hacerlo peatonal. Un proyecto que cuenta con el beneplácito del ayuntamiento, que espera que también los vecinos lo vean con buenos ojos. Los vecinos, para ellos, la base fundamental es mantener el puente. Y para mantener el puente, creo que lo mejor es peatonalizarlo. Y eso seguiría siendo sus señas de identidad, porque lo que no puede ser es seguir manteniendo el tráfico rodado y que realmente el puente se nos caiga o tengamos problemas con él. Por lo tanto, creo que sería la mejor solución. Pero esto, hasta que no salga ya el informe final de los técnicos, no podemos tampoco anticipar nada. El que viene a tomar un café, viene a tomar el café. El que viene a comprar, viene a comprar. Es difícil de que el que viene de paso pare. Una oportunidad de crear un gran bulevar peatonal sobre el río Órbigo que forme parte del enclave turístico del pueblo de Carrizo en un puente que presume incluso de iluminación nocturna. Ahora lo que es peatonal, por donde van, esto quedaría para bicicletas. Y la parte donde van los turismos, es una idea, pues sería poner bancos, adecentarlo y dejarlo pues para el turismo, que se pudiese sentar por el puente y ver, porque es una zona muy bonita vista desde el puente, y esto para nosotros, así como pueblo, como turismo, nos vendría también muy bien. Muchos que vienen a ver el puente les gusta más verlo peatonal, venir por él andando, sentarse, ver el río, que tenemos un río que también es precioso, es un río cristalino que merece la pena verlo también desde el puente.
El puente de hierro cumplirá en 2020 125 años de existencia y su destino podría llegar más pronto que tarde para seguir protegiendo la gran seña de identidad de Carrizo de la Ribera. Es el segundo grupo sanitario más grande de nuestro país y su llegada hace 4 años y la adquisición de los hospitales de San Francisco y Regla ha supuesto una total revolución tecnológica en la sanidad leonesa. HM Hospitales tiene previsto invertir 20 millones de euros en los próximos años para mejorar áreas vitales de atención al paciente, pero sobre todo para adaptar a los nuevos tiempos de la videoconsulta y la historia única, 2 centros que cumplen medio siglo de vida. La sanidad leonesa de los años 60 sufrió una auténtica revolución. A finales de esa década comenzaron a proliferar los grandes complejos sanitarios de la ciudad. Tras el Hospital Público Virgen Blanca, en 1969 abrieron sus puertas 2 de los grandes centros de asistencia médica privada, la Clínica San Francisco y la obra hospitalaria Nuestra Señora de Regla. El destino quiso que compartieran inicios y que medio siglo después los dos formen parte de uno de los grupos sanitarios de referencia en España. En el pasado estos 2 hospitales solo no hubieran podido sobrevivir. Nos hubiéramos quedado fuera del desarrollo digital, nos hubiéramos quedado fuera de los grandes desarrollos médicos, nos hubiéramos quedado fuera de la tecnología. ¿Qué ha permitido la incorporación de HM y la unión de estos 2 hospitales? Los 2 hospitales lo que primero que le permitieron es tener pacientes. Necesitamos una masa mínima o un volumen mínimo de pacientes que podamos acudir a determinadas especialidades o determinadas enfermedades. Hoy ambos centros están a la vanguardia de la tecnología gracias a la inversión de más de 3.800.000 euros desde que llegó HM. HM llegó a León hace 4 años, lo que ha provocado es un incremento de la gente que está, o de los trabajadores que están trabajando directo en ambos centros. Podemos decir que a día de hoy son 265 trabajadores directos. Este último año se ha incorporado, con la incorporación de nueva tecnología, 6 personas más, y luego desde el punto de vista de médicos profesionales o gente que colabora con nosotros son 165. 50 años separan estas imágenes de estas fotografías antiguas. San Francisco nació gracias a la apuesta de algunos de los médicos más destacados de la provincia, que se unieron con el deseo de ofrecer una asistencia médica de calidad y moderna. Las hermanas pastorinas fueron las encargadas de la atención asistencial en los inicios de HM San Francisco. La maternidad siempre fue uno de sus pilares más fuertes. Algo que nos caracteriza desde que empezó San Francisco son los partos. El niño nazca en un ambiente familiar, no en un sitio impersonal. Vas a un sitio familiar, no vas a un sitio donde no sabes cómo... Es decir, ambientes que puedan ser un poquito más fríos. Creemos que es importante que cuando nace tu hijo estés con tu familia, rodeado en un sitio donde, bueno, pues las cosas estén más tranquilas, más familiares. Un hospital que nació con un presupuesto de 14 millones de pesetas y que hoy forma parte del ambicioso proyecto de HM, que invertirá más de 20 millones de euros en los próximos 3 años en innovación y tecnología y realizará una completa digitalización. Nuestro objetivo es 0 papeles, nuestro objetivo es que cualquier persona en cualquier momento, ante cualquier circunstancia, tenga acceso directo a su historia. Nuestro objetivo es que aumente la comunicación, citación online. Estamos en la 4ª revolución industrial. ¿Qué ha permitido HM? HM ha otorgado a los 2 centros la posibilidad de no quedar fuera del desarrollo disruptivo de la 4ª revolución industrial, como es todo el desarrollo tecnológico. HM siempre lo ha visto como una oportunidad más que una amenaza, y por eso en estos 3 próximos años va a invertir más de 20 millones que van a revertir dentro de los 2 centros hospitalarios que tenemos en León. Por su parte, la obra hospitalaria Nuestra Señora de Regla nació por iniciativa del Cabildo de la Catedral y del Obispado de León y estaba destinada a prestar servicio a los sacerdotes y a otras personas que eran derivadas por las parroquias y por Cáritas Diocesana. Que es una de las bases del acuerdo y que exigió la diócesis, donde no perdiéramos el carácter sociosanitario que tenía la propia obra hospitalaria de la Regla. Su fachada es la del Palacio de Renedo de Valdetuéjar, que se trasladó piedra a piedra. Se utilizaron los fondos obtenidos de la venta de su Hospital San Antonio Abad a la Diputación de León. Hoy en día son los 2 exponentes de HM Hospitales en Castilla y León.
Hay especialidades o hay servicios que León no se los puede permitir, pero todo el grupo HMI se lo puede permitir en distintos centros de referencia, como es el oncológico, como es el neurológico o como es el cardíaco. Podemos decir que somos el centro sanitario privado más grande de la provincia de León. Un grupo con 41 centros asistenciales en toda España, con alta especialización en oncología, cardiología, neurociencias y fertilidad. Una red de atención integral que se pone a disposición ahora de los leoneses. Tenemos contacto directo con Madrid, inmediatamente que necesitamos una determinada técnica, nos ponemos en contacto con Madrid para que nos diga quién la hace mejor, en qué centro, con lo cual ya derivamos al paciente directamente a aquel hospital que hace una determinada técnica o una determinada forma. Una persona que se encuentre de León, que se encuentre en Madrid, si va a su médico en Madrid un fin de semana, cuando venga el lunes a su médico habitual va a encontrar que la asistencia que le han dado en Madrid está dentro de su historia única. Tiene una historia única, es algo disruptivo y distinto al resto de centros hospitalarios. Excelencia asistencial sumada a la investigación, la docencia y la constante innovación tecnológica en diferentes áreas médicas. Lo que queremos crear nosotros es un ambiente donde el paciente se sienta en su casa, en un ambiente familiar, ya que cuando vamos al médico que estamos nerviosos, estamos tensos, necesitamos que cuando lleguemos a un sitio las personas que nos atiendan sintamos que nos comprenden, que nos entienden, que empatizan. Nada tienen que ver los equipamientos de estas 5 décadas con la modernidad y la apuesta de HM, por ejemplo, por la radiología digital directa. Aportamos al médico una mayor calidad de imagen, con lo cual facilitamos el diagnóstico, pero también hacemos que el paciente reciba menos radiación, mucha menos radiación, con lo cual estamos beneficiando, tenemos un efecto secundario menor sobre el paciente. O el TAC de 128 cortes con 1/3 de la radiación de la que emite un TAC convencional. Antes, cualquier intervención requería un tiempo de ingreso para el paciente de entre 7 y 15 días. Ahora, esos tiempos se han acortado considerablemente. Ahora mismo, por técnicas como la laparoscopia o técnicas más complejas, un paciente, el tiempo medio puede ser 24 o 48 horas en la mayoría de las intervenciones. Quiero decir, el tiempo se ha acortado sustancialmente. Diagnósticos más rápidos y certeros. HM tiene incluso su propia APP sanitaria porque la nueva era de la medicina es la videoconsulta, las radiografías en red o la atención en remoto. Todo virtual, donde nos hemos virtualizado, o sea, cualquier médico que atienda aquí atiende en remoto a través de un escritorio virtual. Bueno, son desarrollos que no lo ve o no lo palpa directamente el paciente, pero que son muy relevantes, muy importantes y muy costosos. La integración de San Francisco y Regla en HM ha permitido atender a más de 200.000 pacientes cada año. Un único hospital en 2 sedes especializadas en área médica y área quirúrgica. La dirección médica ha creado un hospital donde era eminentemente médico, como era Regla, donde tenía una relevancia muy importante de ciertas especialidades como interna, neumología, y luego se ha desarrollado un proyecto con unos quirófanos nuevos y nueva tecnología en San Francisco, donde se han ido fundamentalmente las especialidades quirúrgicas, que funcionamos como un único hospital con 2 sedes. Una atención sanitaria que tras 50 años goza de mejor salud que nunca. La desaparición de los dinosaurios fue la quinta extinción que sufrió el planeta Tierra. 65 millones de años después, el hombre podría estar cerca de una sexta catástrofe masiva. Así lo ve el artista José Luis Viñas, que estos días expone en la Fundación Cerezales una muestra sobre las especies amenazadas. Es el declive de la biodiversidad causado por la actividad humana. Sexta extinción del artista madrileño José Luis Viñas es un atlas global de especies extinguidas en tiempos recientes. La tasa de extinción actual de criaturas en relación a los periodos medios en la historia de la biosfera es de en torno a las 1000 veces mayor, más alta la tasa de extinción. Un trabajo de campo que se expone en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, donde diversos artistas, ambientalistas y vecinos de Cerezales del Condado han colaborado para analizar diferentes taxones biológicos. La principal causa de extinción es la pérdida de hábitat natural. Estamos volviendo humano o para uso económico espacios que antes pues, no lo tenían, y eso está generando que muchas especies animales se queden sin espacio. Han fijado esa mirada de proximidad en especies en peligro de extinción dentro de la comarca y la provincia de León.
Hay las historias de especies que se extinguieron hace siglos, que tenemos vaga memoria y quizás han extinguido debido al cambio climático. Por ejemplo, el grébol, que era un ave que habitaba las praderas alpinas y lo sigue haciendo en los Alpes. Se sabe que vivieron aquí durante el siglo XVII, pero se sospecha que a lo largo del XIX o principios del XX desaparecieron de estas montañas. El hombre está contribuyendo a la extinción de infinidad de animales, acelerándose en las últimas décadas de manera alarmante, hasta tal punto que no conocemos siquiera todas las especies de la biosfera, porque muchas desaparecen incluso antes de ser catalogadas. La mayoría de ellos desaparecen sin ser catalogados o sabiendo muy poco de ellos. Tenemos siempre en la cabeza la historia de criaturas muy grandes y muy espectaculares que convivieron con nosotros hace siglos, como la puede ser el moa en Nueva Zelanda, que medían 2 metros, pero en realidad la mayoría de las extinciones son de criaturas minúsculas y muy poco espectaculares, y eso es algo que cuando uno investiga se da cuenta. Cuadernos, collages o mapas donde por supuesto se habla de la crítica situación que vive el urogallo. Urogallo, ¿no? Y en la provincia de León, si queda alguno, son muy pocos ejemplares, tal vez en la Omaña. Viñas analizó 112 pájaros, 187 en el capítulo de anuros, ranas y sapos y 76 lepidópteros, mariposas y polillas. Han escogido 9 especies que alguna vez tuvieron presencia en la provincia de León, como el escribano cabecinegro, el grébol, la perdiz pardilla, la ganga ibérica o el lince boreal. Un fin al que contribuyen también las especies invasoras y que ha cambiado por completo nuestro entorno, sobre todo en el medio rural. Estaban llenos de animales, de ranas, de rapaces nocturnas, de luciérnagas. Y hoy día no hay eso, pero sin embargo hay muchas más mercancías, entonces no había grandes superficies en el que uno poder elegir a capricho cualquier tipo de artículo, ¿no? Por extraño que sea. Entonces hoy tenemos un mundo donde la diversidad es una diversidad objetual y es una diversidad mercantil. Sin embargo, la diversidad biológica, la de los seres vivos, está menguando. Si esta extinción es la primera incursión de Viñas en el campo de la historia natural, después de otros trabajos mostrados en el Musac, en Roma o en Valencia, porque para él la próxima extinción podría ser más masiva que la que hizo desaparecer a los dinosaurios. Estamos en tal vez el inicio de una sexta extinción masiva similar a la que extingue a los dinosaurios, aunque con unas causas muy diferentes, que somos nosotros mismos como especie, Homo sapiens, y también con un desarrollo incierto, desde luego. Con nuestra forma de vida, los fósiles del futuro no serán otros que objetos inanimados, como por ejemplo nuestros teléfonos móviles. Con el cambio climático ha desaparecido un glaciar en Islandia y los islandeses han puesto una placa. Han puesto una placa a modo de lamento fúnebre sobre aquí había un glaciar. Pienso que a medida que el deterioro de la biosfera avance, cada vez van a surgir más monumentos a este tipo de riqueza perdida, ¿no? Una acción del hombre que ha derivado en los graves efectos del cambio climático. Cuando recreamos seres vivos que ya no están, por ejemplo, desde los dinosaurios a los mamuts, los queremos hiperrealistas, como si fueran a caminar de nuevo, como si estuviéramos fabricando Parque Jurásico, cuando realmente sabemos que eso no es así. Y una representación ética, hacer una reflexión sobre una representación ética de lo que ya no vive con nosotros, algo que evidencie que esas criaturas ya no van a volver, eso es lo mejor de todo lo que vas a ver aquí. Nos lo presenta como si no hubiera pasado en realidad nada y la tecnología o la economía pudieran lograr que vuelvan, cuando no es así, a pesar de que investigan cómo clonar mamuts o cómo clonar algunas de las criaturas que están investigando, como algunas ranas en Australia, que tienen muy avanzado el proceso de clonación para volverlas a la vida. Sin embargo, la verdad es que nada ha surgido efecto todavía y es muy dudoso que surja. Una falta de concienciación que pone verdaderamente complicado alcanzar un equilibrio en la convivencia entre humanos y animales. Uno de los grandes investigadores de la diversidad, uno de los creadores del concepto, que es Edward O. Wilson, y en uno de sus últimos libros, que es un señor muy mayor, que se llama Medio Planeta, él hablaba de ceder media tierra a las criaturas no humanas para que puedan vivir.
Con todas estas cuestiones sobre la mesa, Sexta Extinción estará abierta al público en la Fundación Cerezales hasta el 13 de noviembre, para concienciarnos antes de desaparecer. Con este reportaje nos despedimos. Ya saben que Informe León regresará dentro de 7 días con nuevos temas. Sean felices. Adiós.